Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política en esta hora no usual, porque ustedes saben bien que este programa siempre se emite a partir de las 7 de la tarde, pero vamos a estar estos próximos 15 días emitiendo en directo y compartiendo la información todos los días, lunes, martes, miércoles, en este programa a partir de las 9 de la noche hasta las 10:30, compartiendo con ustedes la información y compartiéndolo, por supuesto, con las personas que a través del hilo telefónico participen o hacen llegar esa información. Don Juan Santana, buenas noches. Buenas noches, Paco. Como siempre, bien, gracias por estar ahí. Y bien, ahí intentando de seguir pues 15 días más, como nos han dicho, pues confinados en casa, ¿no? Hasta el 9 de mayo. Por lo menos hasta el 27 de este mes de abril. Y luego ya veremos si... Y por supuesto, si los números y esta crisis la vamos frenando, porque como las medidas que quiere ir adoptando el gobierno de España, que también da un toque de atención, parece ser que el día 27 ya esperas que salgan los niños con sus padres y sus madres a la calle. Los niños menores están barajando entre 12 o 14 años, pero claro, todas estas medidas está que no haya un repunte, que no haya un aumento de contagio, que vuelva, ¿entiendes? Como no pongamos nuestro granito de arena y vayamos intentando entre todos que haya algunos que no lo hacen, así de claro, y es la realidad, y lo estamos palpando, estamos diciendo, aunque le hagamos a las personas y le transmitemos a la sociedad de que acuda a los centros de alimentación solo una persona de la unidad familiar, vemos cómo va el matrimonio, o va, y como le diga, incluso ahí me enviaron un correo diciéndome que incluso el personal de un establecimiento, pues de muy buenas maneras le dijo a esa pareja: oiga, ustedes no pueden, los dos no pueden entrar, primero porque los establecimientos tienen un cupo de personas que puede estar dentro de los establecimientos según los metros cuadrados que tenga cada superficie, por lo cual hay que ser solidarios. Porque si van nada más que dos matrimonios, y imagínate un supermercadito pequeño, una tiendita pequeña que puede estar 5 o 6 personas, como vaya tres matrimonios, pues se quedan todos los vecinos mirando para ellos tres, por lo cual no es lo correcto. Y lo segundo, que tampoco los centros de alimentación son los lugares de encuentro, no es el lugar de punto de encuentro, sino a su vez se hace su compreta y van saliendo para que sea solidario, para que haya más fluidez, no ponernos a contar las batallas, exacto, las historias y todo su fin, el punto de encuentro. No, mire, hay que colaborar con todas las personas, hay que ser solidarios con los vecinos y vecinas, y hay que ser rigurosos para, entre más pronto que tarde, salgamos de esta. Pero si todos no ponemos nuestro granito de arena y si entre todos no exigimos que vayamos cumpliendo y que tomar las medidas que hay que tomar de precaución para que no haya más contagios, pues esto puede tener un revés. Como hagamos las cosas mal y vuelva a aumentar el número de contagios, pues normalmente, por responsabilidad, espero que el gobierno tome las medidas más drásticas y dirá: todo el mundo otra vez para casita, sí, y ahora vamos a poner las medidas más duras. Es la población la que tiene que tomar conciencia, Paco, de saber y comprender, entender de que la mejor de las vacunas, Paco, es quedándonos en casa, intentando de llevarlo, sobrepasarlo lo mejor posible, y hasta que haya un poco, hasta que podamos ver la luz. Ya hay un poco de luz, sobre todo por las cifras que estamos teniendo, que cada vez bajan más los fallecidos, cada vez son más las altas que se están dando, y es de aplaudir y es de enhorabuena, pues, tener esas cifras. Hombre, me gustaría llegar un día y decir que hoy no se haya producido ningún fallecimiento. Muy bien. Y esa sería la ilusión de todos los que estamos al frente de los medios de comunicación, que digamos que hoy no hay más ingresos, que no hay más personas contagiadas, que el número de actas son enormes y que este coronavirus no se haya recobrado una persona más que haya perdido la vida por este maldito virus, así de claro. Pues Juan, vamos a empezar, si me lo permite, a hacer esa ronda, ¿no? Sí, de conectar con nuestros amigos y amigas, y en este caso con nuestros compañeros de la tertulia, podemos decir, vamos a montar esta noche y compartir esa mesa social, y sobre todo por las medidas que se llevan, la situación que estamos, y me gustaría saber también la valoración de estas personas que son analistas políticos. Y hablamos, por ejemplo, de don Fernando Toribio. Muy buenas noches. Don Fernando. ¿Sí? ¿Don Fernando Toribio? ¿Sí? ¿Don Fernando?
pues intentamos recuperar nuevamente la llamada. Los duendes del directo, por supuesto. Sí, tiene que ser que ha habido un error en la comunicación. Pero eso que te comentaba, Paco, que creo que si la población se conciencia y toma bastante, digamos, reflexión sobre lo que está pasando, y vemos que cada vez son menos esa parte en la que, si nos quedamos en casa y no hacemos que las UCI o los hospitales se nos masifiquen, pues yo creo que la mejor de la vacuna, como decimos desde el primer momento, es quedándonos en casa, intentar de llevar a cabo un poco todo lo que nos están diciendo, sobre todo los técnicos sanitarios en este caso. Hombre, esto se trata de, y lo decían los técnicos, los analistas, y sobre todo las personas que más preparadas están, que son los investigadores, podemos decir, ¿no? Y lo decía, que tenemos que ganarle tiempo a este virus y tenemos que buscar la manera, entre menos contagio hay, mucho mejor, para ir buscando y probando esos tratamientos que se están llevando a cabo para poderlo frenar, que cuando haya una persona que está infectada por este virus, pues ya sabemos cuáles son los tratamientos, el cual le hace ese choque y poder salvar vidas humanas, que es el objetivo de todas las personas que están alrededor del mundo sanitario, en el cual siempre aplaudimos y agradecemos esa labor que están haciendo, y sobre todo los investigadores. Don Fernando Toribio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, me alegro de escucharte. Aquí estamos con el compañero Juan Santana. Buenas noches, Toribio. Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Bien. Don Fernando, ¿cómo valoras la situación actual y las medidas que se están llevando? Bueno, en primer lugar hay que tener confianza y esperanza tanto en el gobierno como en el grupo de asesores del gobierno, que son los elementos clave. Estamos hablando de una enfermedad y tiene unos aspectos técnicos que son los que van marcando la pauta, ¿no? Y uno confía en que las actuaciones que está tomando tanto el gobierno como el grupo de asesores pues conlleven, ¿no?, a solucionar o al menos paliar la situación, ¿no? O sea que confío en los técnicos, ¿no? Una situación que, como vemos y padecemos en este archipiélago, nuestra mayor industria que tenemos es el turismo. ¿Qué piensa? ¿Cuándo va a reactivar? Y sobre todo vamos a ser muy duros para poder salir de esta situación, para poder reactivar el turismo, que es nuestro vivero de empresas. Sí, vamos a ver, hay que analizar el tema de varias perspectivas, ¿no? Uno es el inmediato control de la situación, ¿no?, del virus, es decir, cómo se va a atajar esta situación, los controles, si se va a conseguir la vacuna, si, en fin, si vamos a bajar los índices de contagio, todo este tipo de situación es una, ¿no? El otro, el tema económico. En el tema económico estamos ante una situación muy delicada, porque el 36% del Producto Interior Bruto de Canarias es el turismo. Eso es directa. Imagínate todas las aplicaciones indirectas con respecto a esta situación económica, ¿no? Y esto va a ser muy delicado de que podamos remontar, al menos en este año, ¿no? Es una situación ahí muy complicada, y entonces, vamos, el sector empresarial pues no va a llenar hoteles si no hay turismo, ¿no? Y el turismo interior que se está hablando y el turismo peninsular es un mecanismo un poco voluntarista, ¿no? Porque realmente nuestro turismo es un turismo de masa volcado hacia el exterior, ¿no? Y entonces, claro, todo esto va a ir muy lento, muy lento, muy lento, y entonces realmente la preocupación es total y absoluta, ¿no? Máximo cuando la crisis se expande a toda la Unión Europea también, ¿no? Entonces yo lo veo bastante complicado, ¿no? Bueno, yo no sé cómo lo verás tú, pero lo veo realmente complicado. La verdad que sí, que va a costar mucho, y sobre todo cuando se hacía ese enfoque, ¿no? Y sobre todo cuando se decía que tenemos que ser solidarios y a su vez hacer nuestras vacaciones y en nuestras propias islas y hacer ese turismo
podemos decir, de casa. Pero claro, ¿cómo vamos a hacer turismo de casa cuando vemos que la inmensa mayoría de un gran porcentaje de personas que trabajan de la hostelería están asumidos en un ERTE, y a su vez otra parte de la sociedad son pequeños y medianos empresarios y autónomos, por lo cual la economía le va a costar mucho para, como se siga alargando este tema, poder ponerlo en nuestra agenda cuando vamos a salir de vacaciones? Efectivamente, es decir, el proceso de destrucción de puestos de trabajo como consecuencia, ¿no?, de esta crisis de fuerza mayor es una situación realmente, aparte de imprevisible, es que los ciudadanos no van a poder salir de vacaciones porque mayoritariamente van a estar unos cobrando el desempleo, otros sin trabajo. Me refiero en cuanto al famoso turismo interior, ¿no? O sea, no vas a poder hacer un movimiento vinculado, ¿sabes?, a una movilidad geográfica, porque no vas a tener mecanismos de supervivencia, porque estás en el desempleo. Ahora la siguiente que viene es que estos ERTES, ¿no?, estos expedientes de regulación de empleo temporal, cuando uno se reincorpore al puesto de trabajo porque la actividad se reanuda, y cuando no haya turismo, no haya actividad, pues la mayoría de los trabajadores van a irse al expediente de regulación de empleo. O sea, del ERTE a un expediente de regulación de empleo y a una destrucción de puestos de trabajo. O sea, es un tema muy peligroso el que nos viene, ¿no? O sea, y esto no se puede estar analizando así a vuela pluma, ¿no? Sino que hay que tener datos, pero yo veo la situación bastante delicada, porque los hoteles, ya hemos visto a muchísimos empresarios que están diciendo: yo no abro un hotel si no tengo clientes, y hasta que no vengan clientes yo no abro, ¿no? O sea, esto es en el aspecto directo. Imagínate en el aspecto indirecto de todos estos restaurantes, estos bares que estaban abiertos, vinculados, ¿no?, al sector turístico, y que se ven ahora que no hay, ¿no? Es realmente lamentable la situación, pero es muy complicada, es muy complicada. Y con aspectos voluntaristas no llegamos a ningún lado, ¿no? Efectivamente. Fernando Toribio, viste la prensa de hoy, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pues está intentando supuestamente de ser lo más transparente posible, diciendo que si nos quedamos en casa será el hambre el que acabe con nosotros. Sí, bueno, eso es verdad, pero ahí hay que mantener posturas de equilibrio, es decir, ¿qué es lo que predomina? ¿La vida o la actividad económica en determinadas circunstancias, ¿no? Y entonces, claro, es una opción ahí delicada. Está claro que hay que la actividad económica hay que ponerla en marcha, pero el hecho es que se interrumpió. Y una reflexión que yo quiero hacer, porque esto vendrá, es decir, cómo se ha llegado a esta situación y si hubieron mecanismos que nosotros podíamos haber al menos modulado o suavizado la situación que ha ocurrido, porque es que la situación se debía venir. Yo me acuerdo del último programa, no sé si te acuerdas, Paco, que estuvimos hablando de este tema. Después fue jueves y el viernes siguiente fue cuando fue el estado de alarma, el 14, en donde ya esto lo estábamos avisando, es decir, lo habíamos al menos vislumbrado, ¿no? Es decir, oye, las medidas que se han tomado o no se han tomado han sido correctas o incorrectas. Toda esta situación es un tema ahora de análisis, ¿no? Pero sí tenemos que tener muchísimo cuidado, y por eso yo siempre espero que los temas de técnicos, sobre todo técnicos, ¿no?, de la gente que sabe, de los expertos, pues nos digan qué es lo que tenemos que hacer, porque si ahora salimos a la calle, ¿no?, para conseguir romper los aspectos que ya hemos hecho unas actuaciones totalmente contrarias a lo que teóricamente había que haber hecho, es decir, oye, nos hemos confinado, la actividad económica es cero, pero ahora ¿cómo recuperamos esa actividad? O sea, los mecanismos para recuperar esa actividad van a ser muy delicados, muy de análisis continuo, y sobre todo que lo que tenemos que conseguir es que
en esa salida no hayan repuntes, no hayan contagios, y el tema es lo de siempre. ¿Se han hecho bien las cosas o estamos preparados para hacer frente a que no hayan nuevos contagios en la actividad económica que vamos a desarrollar? Porque la gente tiene miedo. Entonces, a la hora de salir a la calle, a la hora de hacer actividades, todo este tipo de situación tiene que hacerse, ¿no?, con prudencia. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo siempre con las actuaciones que haga el gobierno, y que las haga, ¿sabe?, de una manera planificada, de una manera coherente, de una manera proporcional, y sobre todo que no sean por temas políticos, ¿no?, sino que sean por temas realmente consensuados con los técnicos. Que es lo primordial, que sean los técnicos los que tomen las decisiones, que no sean los propios políticos, porque la verdad exacto. No lo llevamos con las decisiones políticas. Claro, porque hemos visto que hemos ido de errores en errores, de improvisaciones en improvisaciones, y estamos hablando de vidas de las personas, de cuántos canarios han muerto. A nivel del Estado ya no te digo, no se sabe exactamente el número exacto, porque dicen que puede ser el doble de lo que nos han dicho, donde las verdades se manipulan, uno no tiene claro las actuaciones que se hacen, porque el interés general a veces piensan que es positivo falsear la realidad en determinadas actuaciones. Es un tema realmente delicado, ¿no? O sea, yo la verdad es que espero que nuestros dirigentes estén a la altura de las circunstancias. Pero ¿hasta qué punto se puede estar falseando Bueno, sabes que en tiempos de guerra decían que la verdad, los autores, la verdad no existe en tiempos de guerra, ¿no? Estamos en la guerra contra el virus, ¿no? Entonces llegan momentos en que has visto los datos, son medias verdades, medias mentiras, es decir, ves que hay una situación de mucha indignación y de mucha inseguridad. Entonces, lo importante de toda esta historia es las personas, ¿no? Es decir, los ciudadanos, ¿no? No podemos estar en una situación en que por cualquier actuación negligente puedan ocurrir muertes, ¿no? Y puedan ocurrir contagios. Y eso es lo que tenemos nosotros que intentar conseguir, me refiero desde el punto de vista de la política, ¿no? Y la clave de obra en este tema es que lo que predomina es el ser humano, las personas, por encima de los temas económicos, aunque nos muramos de hambre, que dicen ahí, eso también es una historia que hay que entrecomillarla, ¿no? Porque el Estado tiene capacidad para intentar que esto no ocurra, ¿no? Y para eso están los políticos. Pero lo que está claro es que una vez que ha habido el confinamiento, ya la actuación para recuperar la actividad va a ser muy poco a poco y va a ser lenta, ¿no? Y entonces ahí están los políticos para ayudar en las medidas que tengan que hacerlo, ¿no? Pero con transparencia, explicando a los ciudadanos la realidad, reconociendo los fallos que se han tenido y aprender de esta situación, porque tenemos que aprender qué es lo que ha pasado, cómo es posible que nosotros en estos momentos tengamos problemas de guantes, tengamos problemas de mascarilla, que se hayan infectado los médicos, que tengamos el promedio, la ratio más de infecciones casi de toda Europa de sanitarios. Esto es una historia que realmente alguien nos va a tener que responder en su momento, pero no como crítica o intoxicación política, sino como análisis de futuro. Esto no puede ocurrir, porque esto parece una pesadilla. Yo no me lo puedo creer, la situación en que estamos desde el día 14, que parecía que no iba a haber nada. No sé si te acuerdas, Paco, que esto era una gripe más sencilla, más dicho por expertos, ¿no? Y te acuerdas que yo estaba asustado diciendo, pero que yo... Hombre, el primero que nos dio fue en rueda de prensa el señor Simón. Sí, claro. Y hasta el día de hoy no ha pedido perdón o ha dicho, oiga, mire... pero ni lo van a pedir. Por supuesto. Ni lo van a pedir porque la situación es como es, pero empiezas a ver el proceso en Moviola,
Lo que no hay que hacer es lo que está ahora esto de moda, ¿no? Que es lo que le llaman el capitán a posteriori, ¿no? Es decir, oye, agua pasada, pues es muy fácil hablar, ¿no? Pero sí que hay que analizar y profundizar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no se hayan hecho autopsias? Lo están diciendo ahora a nivel nacional. Oye, hay que haber hecho autopsia para saber, en fin, cómo afecta esta enfermedad. Se está viendo ahora que por lo visto el virus ya no solo es una neumonía, sino que afecta a cuestiones de trombosis, etcétera. O sea, que se está viendo unos temas nuevos y nosotros estábamos ahí fuera de juego y entonces tenemos que solucionar este tema. Pero en definitiva hay que ser optimistas porque se sale de esta, el ser humano siempre ha superado todas las crisis y hay que hacer el estudio de este famoso DAFO de debilidades, oportunidades, amenazas, es decir, sacar las fortalezas de este tipo de situaciones y oportunidades. Por ejemplo, ¿quiénes están beneficiándose ahora de esta crisis? Las grandes tecnológicas, la alimentación, el sector vinculado a la alimentación, y a las tecnologías, ¿no? De la información y de la comunicación. Hay sectores que se benefician y otros se empobrecen, ¿no? Lo que tenemos que tener claro ahora es saber cómo conseguimos la reanudación de la actividad económica poco a poco, sin esta destrucción masiva de puestos de trabajo que yo me temo que va a haber, porque la actividad está muerta. Es decir, tú hablas ahora con cualquier empresario del sector turístico y no te va a abrir un hotel si no tiene cliente. Y ese cliente no va a ser un canario y no va a ser un peninsular, porque la destrucción de empleo afecta a todos. O sea, no va a haber una liquidez económica y unos factores de producción económico determinados que te permitan a ti hacer gastos, porque no va a haber y no te vas a endeudar en principio para hacer actividades de ocio, ¿no? Don Fernando, muchas gracias por atender la llamada de Canal 4 TV. A seguir bien y un saludo a la familia. Nada, igualmente, un abrazo a los dos, ¿eh? Gracias, buenas tardes, noches. Muy buenas noches, don Fernando. Pues ahí estaba ese análisis por parte de don Fernando Toribio. Qué bueno, es un placer siempre escucharlo. Que va a ser una situación un poco... porque se hablaba de esa economía circulatoria, pero ¿cómo va a circular esa economía cuando tenemos ese número importante de personas que están asumidos en un a veces intentando de leer la prensa creo que nos engañan en algo, Paco, porque el Estado, parece que esto ya lleva tiempo pasando, ¿no? Dice, el Estado da 400 millones al mes a autónomos y ERTE de Canarias. Esto salía hoy en la prensa, ¿no? Sí, pero que todavía los ERTE que se han hecho en el mes de marzo todavía no han cobrado. No han cobrado nada. Piensa que van a cobrar en mayo. ¿Dónde están esos 400 millones? El Estado da 400 millones al mes, como si eso los hubiese dado el mes pasado o el otro mes anterior. Entonces es de locos, ¿no? Digamos que leer esta prensa, ¿no? Leer lo que pone la prensa, ¿cómo se lo decimos a los autónomos, Paco? A las pequeñas y medianas empresas, a los que ya han perdido su puesto de trabajo. Es que no se lo puedes decir, porque son los primeros que lo están viviendo y lo están padeciendo. ¿Qué le vas a decir? ¿Que el Estado te va a dar 400 millones cuando ellos no los ven? La verdad es que hay montones de partidas, montones de partidas de dinero, de montones de fundaciones, y sin embargo no se ve que haya para la pequeña y la mediana empresa. Tenemos que agradecer la solidaridad de muchas fundaciones, la solidaridad de muchos empresarios, la solidaridad del pueblo llano y sencillo, que han paliado, que han aportado su granito de arena y han dotado, incluso haciendo mascarillas, dotando de esas máscaras que han donado a los hospitales para que ese equipo humano de hombres y mujeres que están en primera línea se pudieran proteger. El Estado después, poco a poco, iba a ver si arrancaba, ¿no? Pero bueno, primera iniciativa fue por parte de empresarios y por la sociedad. Y después vinieron los políticos a contarnos lo que nos contaban y los que nos siguen contando. Don Domingo Madera, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, don Domingo? Oh, muy bien, aquí pasando la cuarentena como no queda más remedio. ¿Qué valoración hace de esta situación que estamos viviendo, y en este caso estos pasos que se están llevando a cabo por parte del gobierno por un lado, y cómo ha bajado la cifra?
Bueno, yo creo que todo esto, ya lo habíamos hablado en algún programa, yo creo que las medidas son buenas, pero llegaron tarde. Si esto se hubiese cerrado 2 semanas antes, probablemente hubiésemos tenido mucha menor incidencia de la que tenemos, menos muertos y menos sanitarios contagiados. Después una serie de errores que no entiendo cómo pueden suceder en este siglo XXI, donde aquí se compra y se vende sin comprobar la calidad, sin comprobar lo que compra, sino venga dinero que es por hora ajena, como eso de los impuestos de los españoles, me da igual. Y ahora viene el material, se identifica como que no es válido, se devuelve. Pero mientras tanto hay profesionales que lo han utilizado, las famosas mascarillas. Efectivamente, y están hay contagiados. un montón de profesionales contagiados por haber utilizado una mascarilla que trajo el gobierno, que repartió sin comprobar la calidad. Y menos mal que a alguien se le ocurrió comprobarlo y decir que eso no servía, porque si no el contagio sería inmenso. Entonces hay una serie de errores que no podemos achacarlo al desconocimiento ni a nada, sino ya son sistemas de compra, comprobación del material que compras, comprobar lo que vas a pagar. Y bueno, y al principio el error es que nadie nos vendía porque no había pago. Han tenido que moverse los colegios profesionales y un montón de asociaciones, las comunidades autónomas, para conseguir lo que el gobierno no conseguía. Efectivamente, sí, sí. Por lo tanto, esto es un desastre. Y ahora ya no tenemos que pensar sino en cómo vamos a reaccionar a partir de ahora que más o menos la infección está controlada, prácticamente están disminuyendo mucho el índice de fallecimientos diarios, ya casi no se va contagiando a nadie, estamos en el 1 y pico %, y ahora viene cómo abrimos el cotarro. Nosotros tenemos una ventaja, que tenemos poca incidencia de la infección, que no sé si es ventaja o desventaja, porque claro, al final no estamos inmunizados, pero somos islas y tenemos controlados los puertos y los aeropuertos. Entonces lo que hay que prepararse ya es tener material suficiente para ver cómo controlamos las entradas por los puertos y los aeropuertos. Y no entra la gente en manada, sino que el que entra pasa por un control, se le hace el test, se le hace una ficha, se le controla a dónde va, y cuando tengamos los resultados, si tiene infección, pues se le controla y se le encierra. Y si no estamos pensando en eso, es una tontería y es un disparate. Sí. Hay que pensar qué vamos a hacer cuando abramos los puertos y los aeropuertos, porque la salida no me importa, que se vaya todo el mundo, pero sí tenemos que tener gente, porque nosotros vivimos del turismo principalmente, y si no viene turismo estamos mal, y si no empezamos a abrir el turismo en junio, julio, pues también vamos mal. Es decir, no podemos pensar que vamos a abrir el turismo, que vamos a abrir los hoteles en diciembre, porque es que la economía principalmente gira alrededor del turismo. Entonces tenemos que pensar que tenemos que abrir las puertas al turismo y que tenemos que controlar a todo el mundo que entra. Y aunque tenga que hacer una cola de 2 horas para entrar, pero controlado todo el mundo con su test, todo el mundo controlado dónde va, dónde se queda, y después ver si da positivo el control, pues localizarlo y los contactos que haya tenido y todas esas cosas. Si no hacemos eso, pues volvemos a abrir las puertas y Dios nos coja confesado. Efectivamente. Y eso es preocupante. Don Domingo, me acompaña el compañero Juan Santana. Don Domingo, buenas noches. Hola Juan, buenas noches. Buenas noches. Visto lo visto, yo creo que, visto lo visto, como le digo, tenemos que llegar a pensar que supuestamente, políticamente, socialmente, económicamente, estamos viviendo una situación de sálvese quien pueda, Domingo. Hombre, todavía no. Pero si no tomamos medidas, como estoy diciendo, porque claro, aquí ahora es ¿cómo abrimos? Para mí es eso, abrir puertos y aeropuertos, y principalmente la pequeña y mediana empresa. Eso hay que permitirles que abran ya, porque son los que crean puestos de trabajo. Y las grandes superficies que se aguanten con los supermercados y con la alimentación. ¿Por qué? Porque evitamos la aglomeración de la gente en las grandes superficies y podemos controlar la pequeña y mediana empresa con que la gente vaya a comprar las cosas locales. Entonces son 2 o 3 medidas principales
que hay que tener en cuenta desde mi punto de vista para poder empezar a abrir. Y después todo lo demás progresivamente, como está claro. Y vale la pena decir, Domingo, que se está pensando en estos momentos en el sector primario. Bueno, parece que sí se está pensando. Lo que pasa es que, bueno, hay que tomar medidas. Yo he visto hoy programas de televisión y tal donde habían en los puestos de la plaza del mercado que no traían pescado de fuera, que compraban pescado de aquí. Y eso favorece a nuestros pescadores. Claro, si encima salen a pescar y no venden la mercancía porque se la trae de fuera, pues ¿qué hacemos? Don Domingo, pues es que me llama mucho la atención porque salía en las redes sociales la venta de un saco de papa en el mercado municipal de Telde, 25 kilos, 42 euros. Sí. Hombre, lo que se está viendo también ahora es que empieza todo el mundo a disparar para arriba. Porque eso también había un programa esta tarde donde se empezaba a ver la subida de la zanahoria en un 16%. Lo otro tal, sí. Pero eso es la ley de la oferta y la demanda, eso es algo del mercado. Pero sí es que, don Domingo, desde que empezó esto nos dijeron de que no se iba a acabar el abastecimiento de la comida o de los alimentos en las islas. No, sí, yo creo que las islas de alimentación están abastecidas, no creo que haya problema. ¿Y esa subida de precios? La subida de precios es el oportunismo. Las grandes superficies comerciales, que son las que están vendiendo, poquito a poco van apretando la llave un poquito, dándole un paso de tuerca. Y claro, como compras toda la semana no te das cuenta, pero si comparas una semana con el mes siguiente, verás que sí hay diferencias. Y todo está también y lo notas. Y todo también está a raíz también del abastecimiento que hay. Ahí estamos viendo no solo en Canarias, sino vamos al sector agrario en Península, que le está pidiendo al propio gobierno, oiga, tienen que hacer algo porque necesitamos mano de obra, porque ahora hay que recolectar, por lo cual si no se recolecta, pues los precios se van a encarecer. Cuando hay producción y hay abastecimiento, pues los precios bajan. Pero cuando hay desabastecimiento, pues los precios suben, pero eso es ley de vida. Sí, pero en todas estas cosas lo que hay que tener son expertos al frente de los distintos ministerios y de los distintos sitios. Lo que no puedes tener es una comisión técnica, por ejemplo, como la que tiene la Consejería de Sanidad aquí, donde no hay ningún neumólogo. ¿Cómo haces una comisión técnica con 2 o 3 catedráticos y no tienes ningún tío que está viendo pacientes a pie de cama en los hospitales? Pues usted sabe que en política siempre se hacen las casas, pero desde el techo, y así siempre se derrumba. Pero así vienen las discusiones, o sea, una discusión donde el consejero de Sanidad el otro día discutía un tratamiento con un neumólogo de primera línea que tenemos en el Hospital Dr. Negrín. ¿Quién es ese consejero para discutir ese tratamiento a un neumólogo que está a pie de calle? Pues mire, que está a pie de cama. Si es el consejero de Sanidad que tenemos en Canarias el que ha cometido la imprudencia de no dotar de equipamiento a los médicos, enfermeros, personal sanitario que está en primera línea con este virus. Que eso es para presentar la dimisión, así de claro. Pero no, el problema es del presidente que lo nombró. Porque si se cargó a la consejera de Sanidad anterior, que tampoco la tenía que haber nombrado, ahora hace un consejero puente. Es decir, ahora pone a este porque fue consejero de Sanidad en la época de Jerónimo Saavedra, donde solamente estaba la sanidad pública, porque la gestión del INSALUD no estaba transferido, y como si fuera un gran gestor de la sanidad, si la sanidad pública en aquella época era una maría. Entonces no podemos estar diciendo tonterías. Y ahora encima discute con un neumólogo. Es como si yo discutiera ahora con un arquitecto de algún problema de un edificio. ¿Yo qué voy a discutir con un arquitecto que es su profesión? Es que en política siempre se tiene un defecto, que piensa que saben de todo. Claro, eso, y ahora ¿para qué? Para tenerlo 2 o 3 meses para después nombrar a otro. Porque parece que el nombramiento de esto es de transición. Es que hay políticos que saben tanto de todo que después no se saben ni poner una mascarilla. Sí, pero el problema es el presidente. Aquí el que manda es el presidente. Y el que tiene que tener la conciencia y los conocimientos de la gente que va a nombrar es el presidente. Lo que no puede ser es que las guerras políticas de los distintos partidos, las guerras entre provincias,
nos lleven a una serie de nombramientos en cadena que tienen que ir cesando continuamente. Que al final perjudica al ciudadano por las decisiones que se toman. Ah, claro, porque en medio viva la alegría. Porque una de las cosas que se escaseaba y se hacían, se echaban menos, es esas pruebas de test masivos para poder por lo menos controlar, saber cuáles son las personas que están infectadas y las personas que no están infectadas, para poder controlar y poder hacer un seguimiento. El tema es más grave. Hay gente que ha tenido el virus, sí, y que sin ninguna comprobación posterior los han obligado a incorporarse a su puesto de trabajo. Ahí había una enfermedad. Y ya no te digo algunos que en principio la prueba que se le hizo fue negativa, que clínicamente tenían la clínica del virus, y ahí como dio negativo ya ninguna prueba, sino para adentro, a trabajar. No sabemos si está contagiando o no está contagiando al resto de la población. Efectivamente. Es que son cosas absurdas, es decir, si tú tienes sospecha de un profesional, lo primero que tienes que hacer es el test. Y si es negativo, pero ha tenido clínica porque hay falsos negativos, pues hay que repetirle a los 15 o 20 días el test antes de incorporarlo al puesto de trabajo. Efectivamente. Pero claro, a los ministros sí se le hacen pruebas cada 3 días para ver si están bien. Ahí tenemos cierta ministra que ya lleva 4 o 5 pruebas porque él sigue dando positivo. Pero los trabajadores de la sanidad no. Eso no hay que hacerle ninguna. Los que se están jugando la vida salvando vidas. A su casa y a trabajar. Eso no puede. Pero bien. Entonces son malas prácticas. Efectivamente. El poco conocimiento, por no llamarle ignorancia, de coger un papel o adoptar un papel en el cual no le corresponde. Por mucho labia que tenga, por mucho que sea un encantado de serpiente, pero los profesionales son los profesionales y hay que escuchar más los profesionales y menos las ideologías políticas. No, pero en estas cosas hay que tener datos concretos. Lo que no podemos es estar ocultando los datos por miedo, por no sé qué, por no sé cuánto, por lo que va a pasar. No, mire usted, los datos son los datos, lo que hay es lo que hay. La población tiene que saber si son 2.000 o son 200.000. Efectivamente. No podemos estar ocultando datos o quitando cosas para no clasificarlo. Es decir, no, este tiene la sintomatología, se murió, pues para el hoyo. No, haga usted una prueba a ver si murió del virus. ¿Entiende? Es que no han hecho, vamos, todo esto es un desastre. Un desastre. Si han empezado a hacer la autopsia, nadie. Han empezado a hacer virus masivos hace 4 o 5 días y llevamos un mes y pico encerrados. Que esto es de pena. Y venga material y a devolver material. No, ya viene. Y viene y dice, no, ahora lo mandamos otra vez para allá. Estamos locos. Yo creo que después de esto tienen que haber responsabilidades. Y tiene gente que dejarse de politiqueo y poner las cosas en su sitio. Y gente que sabe a dirigir, no amañado o amigos, que es lo que está pasando. Otra de las cosas que tú has sido profesional en la sanidad, algo que a mí me ha dolido, y no a mí, sino a mí muchas personas, y aquí parece ser que en Canarias no se ha dado ese caso, y si se ha dado, lo ignoro. Pero hemos visto por parte de Celebrado, porque no tiene otro nombre, o de Celebrar, esos mensajitos que dejaban en las comunidades de vecinos, en el edificio, cuando se enteraba que había un médico, un enfermero, en el cual le invitaba a que se marchara o que se quedara en un hotel, porque la verdad es que yo no entiendo por qué el Estado no ha actuado ya radicalmente y decir, mira, el primero que se le ocurra que deja esa nota, pues va a tener confinamiento, pero larga temporada, porque esto es atentar contra esos profesionales. Eso es impresentable. Pero como además aquí no pasa nada, estamos en el país de todas las libertades y todo el mundo hace lo que quiere y dice lo que quiere, insulta, le rompen el coche, le da igual, se ha quedado contento con la acción que ha hecho, pues aquí o hay castigo serio para quien se le coja, porque parece que uno de los que se cargó un coche de una doctora por ahí arriba, lo trincaron, pues coño, se tiene que irse a la cárcel por lo menos 3 años. Efectivamente. Lo que no puede ser es que ahora lo coge, le ponga una multa y está ahí, el tío se queda contento. Eso es lo que no puede ser.
Efectivamente, sí. Es que es otra manera de desproteger, pero sí hemos visto la reacción por parte de la sociedad, de la inmensa mayoría de la sociedad, donde los políticos nunca han estado a la altura, pero sí esta sociedad humilde donde las hijas salió en esa respuesta. Y hemos visto, no sé si lo has visto algún que otro vídeo, cuando esos enfermeros, médicos lleva a su casa, pues la sorpresa que se lleva de sus vecinos que salen a aplaudirle y darle las gracias. Es la respuesta llana y sencilla, sí, la respuesta que faltábamos por parte de los políticos, que tenía que endurecer y perseguir a estas personas que habían hecho esos mensajitos. Pero a mí me gustaría ya que nos dejáramos de tantos aplausos y tuviéramos la conciencia fija para después de este conflicto empezar a valorar a los profesionales sanitarios, porque ahora son héroes, no son héroes, son profesionales que están cumpliendo con su obligación y están trabajando. Se están arriesgando a ellos y su familia. Muchos ya han caído, pero cuando pase esto la gente se acordará de que, por ejemplo, los residentes son mano de obra barata. Para no cumplimentar las plantillas, las cargan de gente que está haciendo la especialidad, que a partir del segundo año asume la responsabilidad como si ya fuera especialista. Vamos a regular todo el sistema sanitario. Vamos a dejarnos un poquito de menos aplausos y vamos a reconocer los problemas que hay en la sanidad para el día después de que se acabe esta fiesta. Eso es lo que yo exijo ahora mismo. Hombre, ahí tendríamos que volcarnos en la sociedad y exigir a aquellos que nos conviene que ya de una vez por todas se valore a todo el personal sanitario. Claro, claro. Yo te digo una cosa, no es que ahora sean héroes, siempre han sido héroes cada vez que salvan una vida y lo dan todo para salvar la vida humana de una persona, claro, que no se rinde, estemos en pandemia o no estemos en pandemia. Es su trabajo. Ahora lo que pasa es que en esta época se ha multiplicado por 10, pero al final ese es el trabajo que hacen todos los días. La guardia es de 24 horas, la salida de guardia, a los que los obligan después de la guardia a seguir trabajando al día siguiente. Son cosas que no se pueden admitir. Y esta población que hoy sale a aplaudir, yo quiero que exija después que se regulen y se recuperen todos los derechos y los poderes adquisitivos de los sanitarios, de todos los sanitarios, desde el primer médico hasta el celador del último hospital y de los centros de salud. Y por supuesto potenciar la atención primaria, está claro. Parece que ya se han dado cuenta que hay que potenciar la atención primaria, cuando venimos nosotros años diciendo que había que cambiar el dinero y aumentar el 1,5% del PIB de este país en sanidad y principalmente en la atención primaria. Efectivamente. Don Domingo Madera, gracias por atender la llamada de Canal 4 TV. Un abrazo, amigo, aquí y a toda la familia. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches, Domingo. Gracias por estar con nosotros y atender la llamada, don Domingo Madera. Muy buenas noches. Bien. Bueno. Yo creo que coincidimos todos en el mismo criterio, ¿no? Va a ser un proceso largo, duro, largo y crítico. Que hay que entender y ahí hay que estar apoyando, y el estado de ánimo va a ser importante, ¿no? Para muchas personas que lo están pasando mal. Y sobre todo hay que pedir responsabilidad de que la picardía que siempre existe, y para eso los españoles somos en el ranking los campeones de una inmensa, en este caso, si valoramos personas que se dirigen siempre a servicios sociales, y no toca la picardía. Ahora toca la responsabilidad, y si lo necesita, cógelo, y si no lo necesita, no lo coja. Porque hay gente que lo necesita, y como tú eres un profesional de vivir de siempre, de lo que has vivido, del dinero público, no toca ahora. A los profesionales por ahí, por donde tenemos que pedir ahora este tema. Y otra cosa también que quiero valorar, y espero que por parte de nuestros políticos, es que ahora con estas medidas no se dedique ahora a decir vamos a contratar gente porque sabemos quién contrata, ¿no? Para organizar, porque vamos a hacer, tenemos 40.000 o 40 millones que vamos a poner, pero claro, eso ¿quién lo va a gestionar? Empresas externas y todo este tema, porque a mí que me hablan de 40 millones y después lleguen a más que 20
al pueblo, porque los otros 20 se gastan en infraestructura, contratos y pliegos y historias de estas que se quedan en el camino, porque eso hay que explicárselo también a la sociedad, porque es muy fácil decir, vamos a dotar de tanto dinero para tal inversión. Sí, pero de esa inversión, ¿cuánto le va a llegar al ciudadano? Así es que nos levantamos todos los días leyendo la prensa y tú ves y dices, ¿dónde hay tanta rumba de dinero, Paco? Mire, hoy 400 millones para los autónomos. Sí, pero hoy oía unas declaraciones de doña Noemí Santana y hablaba sobre el tema de esas ayudas que quiere sacar el gobierno de Canarias, ¿no? Y ella se sentía orgullosa porque dice que había no sé cuántos funcionarios que se habían apuntado porque pedían voluntarios. ¿Cómo que vas a pedir voluntarios cuando están todas las infraestructuras públicas cerradas y según dice todos los funcionarios están trabajando telemáticamente? Pero vamos a ver, por favor, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Somos el pueblo bobo. Es que yo pregunto, ¿de qué me estás hablando, señora Noemí Santana? Ahora toca una emergencia, la emergencia es atender a todas las personas que hay que atender. Y hay que decirle al grueso del personal, de los funcionarios, que ahora se tienen que poner ahí. No me vengas con dominga. ¿O qué vamos a estar manteniendo? Y lo que hay que decirle, usted rebaje todos los asesores de más familias que tiene ahí, porque después otra también me contaba que decía por parte del presidente del Parlamento Canario, que claro, que sacaban, que fíjense hasta lo que escuché, que iban a donar, y se equivocaron, pues decía, la indemnización por traslado y porque claro, pero vamos a ver, primero que ha sido el gobierno que se subió el sueldo en esta pandemia, en esta crisis, que es el gobierno de Canarias, por un lado. Segundo punto, ¿que va a donar qué? ¿Que va a donar qué? Las dietas por transporte y por asistir a que cobran. Pero vamos a ver, si no se ha trasladado y no ha participado, ¿qué dieta van a cobrar? Yo lo que estoy viendo ¿Donar? ¿Qué donar? ¿De qué me están hablando? Lo que sí estoy viendo en que todos los días sale en prensa esas cantidades de dinero que donan diferentes empresas, ¿no? Incluido todo esto que ves del gobierno de Canarias y todo esto y tal, el gobierno de la nación, ¿no? Un montón, una rumba de dinero por todos lados, ¿no? Yo creo, Paco, que detrás de todo esto hay un blanqueamiento de dinero impresionante. Bien, mientras lo done y llega al ciudadano de a pie, que blanqueen ese dinero, pues ya ahora ya que trajeron el dinero de los paraísos fiscales que han sacado de este país y se lo dan a quien se lo han quitado, que son los ciudadanos a través de la presión fiscal que han soportado. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.